Ahora vamos a hablar de los conceptos de masa, moles y peso molecular. Vamos a empezar con este primer punto, que son las unidades de masa atómica o UMA. Este concepto hace referencia a una medida de masa a nivel atómico. También la vamos a conocer como Dalton. Sabemos que una UMA o una unidad de masa atómica es aproximadamente igual a la masa de un protón o un neutrón y va a equivaler a 1.66 por 10 a la menos 24 gramos. Tendremos otro concepto que será el gramos por mol. Esto va a ser entonces una unidad que va a describir la masa de un mol de átomos o de moléculas, pero en gramos. Por ejemplo, tenemos que el carbono 12 este es el isótopo más abundante del carbono y tiene 6 protones y 6 neutrones en su núcleo. Y esto nos va a dar una masa total de 12 UMA o 12 unidades de masa atómica. También decimos que un mol de cualquier sustancia contiene 6.022 por 10 a la 23 unidades. Unidades, es decir, átomos, moléculas, iones u otras partículas elementales de esa sustancia. Para tomar como ejemplo, podemos decir un mol de carbono contiene 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono. También podemos mencionar que un mol de agua contiene 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. También podemos decir que un mol de cloruro de sodio, NaCl, contiene 6.022 por 10 a la 23 iones de sodio y 6.022 por 10 a la 23 iones de cloruro. Bien, entonces vamos a ver cuál es la masa de un átomo de carbono, o sea, igual a 12 UMA. Entonces, haciendo la conversión a gramos, nosotros sabemos que el carbono 12 contiene una masa de 12 UMA y a la vez sabemos que hay 1.66 por 10 a la menos 24 gramos en una UMA, tal como lo mencionamos aquí arriba. Y cancelando estas unidades y haciendo la cuenta, vamos a obtener 1.992 por 10 a la menos 23 gramos por átomo. Y si queremos hacer el cálculo para un mol de átomos, vamos a poner el 1.992 por 10 a la menos 23 gramos por átomo. Y a la vez sabemos que hay, por el número de Avogadro, 6.022 por 10 a la 23 átomos en cada mol.
Átomos, recordemos que pueden ser cualquier unidad, ya sea átomos, moléculas o iones. Cuando hacemos la cuenta vamos a obtener entonces que son 12 gramos por mol. Bien, ahora vamos a ver el concepto de peso molecular. El peso molecular de cualquier compuesto va a ser la suma de los pesos atómicos de los átomos que constituyen las moléculas del compuesto, ya sea en Dalton, en gramos por mol, en kilogramos por kilomol, en libras masa por libras masa mol. Por ejemplo, tomemos el dióxido de carbono o CO2 y nosotros sabemos, como ya hicimos el cálculo, tenemos que el carbono, su peso atómico es de 12 gramos por mol, como ya lo calculamos aquí arriba, y el oxígeno son 16 gramos por mol por cada átomo, pero aquí vemos que en esta molécula hay dos átomos, entonces lo vamos a multiplicar por 2 y vamos a obtener 32 gramos por mol. Por lo tanto, el peso molecular del CO2 va a ser la suma de los 12 más los 32 y esto nos va a dar 44 gramos por mol. Eso significa que un mol de CO2 pesa 44 gramos. Bien, ahora vamos a establecer la relación entre masa, moles y peso molecular de todo lo que ya hemos visto. Vamos a tener esta fórmula donde este primer término es el número de moles del compuesto A. Luego tendremos la masa del componente A y tendremos el peso molecular del componente A. Vamos a ver un ejemplo. Si quisiéramos saber cuántos moles hay en 88 gramos de CO2 con un peso molecular de 44 gramos por mol, que es lo que calculamos anteriormente, vamos a aplicar la fórmula. Entonces decimos que el número de moles del componente A, es decir, del CO2, va a ser igual a la masa del componente A, es decir, los 88 gramos, sobre el peso molecular del componente A, es decir, los 44 gramos por mol. Cancelamos y al hacer la cuenta obtenemos 2 mol. Todo esto que vimos en este video es importante porque cuando hablamos de las moléculas biológicas, estas en cierto sentido van a variar ampliamente en su peso molecular. Y este hecho, o el hecho de conocer el peso molecular de estas moléculas, va a ser muy importante o va a ser crucial para poder calcular las dosis y poder entender la farmacocinética de los medicamentos.